Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Hoy, programa número 32 de Siempre con la Verdad, como todos los lunes, de 4:30 a 5:30. Estamos hoy con muchos temas de coyuntura, muchos temas de actualidad. Tenemos para hablar sobre la excarcelación de Garrido Leca, que fue la semana pasada, ¿no? Después de nuestro programa, tenemos para hablar de lo declarado por el amiguísimo del expresidente Toledo, ¿no? Joseph Maiman. Tenemos para hablar de la inconstitucionalidad justamente de la ley de tránsfugas declarada por el Tribunal Constitucional y que determinó que el Congreso, tratando de resolver ese problema, creara una bancada mixta, una denominada bancada mixta. Tenemos para hablar de la renuncia del gabinete Zavala, de la juramentación de Mercedes Arauz como nueva presidente del gabinete ministerial. Pero en la coyuntura, antes de proseguir, tenemos un tema muy importante que justamente es el motivo por el cual hemos invitado a nuestro principal entrevistado, que en breve va a estar aquí con nosotros en cabina, el doctor Enrique Cornejo Ramírez, que es líder del movimiento independiente Contigo Ciudadano. Y el tema en cuestión lo vamos a tocar en este momento con nuestro invitado previo, que es el ingeniero José Manuel Saavedra Molina, con quien hemos estado, porque ustedes saben que además de conducir este programa tenemos una tarea bastante antigua respecto de los distritos a donde pertenecemos. El que les habla tiene una organización formada en San Miguel, por el cual hemos comprado un kit electoral y hemos venido trabajando una recolección de firmas para poder presentar una alternativa independiente a nuestro distrito de San Miguel. Igualmente, José Manuel Saavedra Molina se encuentra haciendo lo mismo, ha adquirido su kit electoral, ha buscado las firmas correspondientes, ha ingresado los planillones al Jurado Nacional de Elecciones para la elaboración del caso, y hoy nos encontramos, así como lo que estamos hablando aquí en la cabina, tenemos decenas de ciudadanos independientes que consideramos que somos una alternativa diferente a cualquier propuesta electoral desde un partido político. Sin embargo, el Congreso de la República sorprendió la semana pasada, antes de la interpelación y antes de la renuncia del gabinete, cuando su Comisión de Constitución decide aprobar un dictamen por el cual un proyecto de ley que había sido presentado por la bancada de Acuña, ¿no? La bancada de Acuña, la congresista Marisol Espinosa, definen pues que los partidos o movimientos independientes que son considerados organizaciones políticas locales, tanto distritales como provinciales, no podrían participar en las próximas elecciones con el fin o justificación de ¿cuál es la palabra? Hacer más sólidos los partidos políticos. O sea, están tratando de buscar que los partidos políticos tengan una solidez interna, para lo cual evitan que los independientes postulen por su cuenta. Entonces, ya con los kits adquiridos, con las firmas recolectadas y algunos ya tienen su inscripción determinada por el Jurado Nacional de Elecciones, estarían a punto de perder la posibilidad de ser impedidos por esta norma que puede ser vista en el próximo pleno, e impedidos de postular en las próximas elecciones municipales. José Manuel, buenas tardes, gracias por estar aquí. Como decía, pues José Manuel es un candidato a las elecciones, o precandidato en este caso, porque es promotor de un movimiento independiente en Magdalena. Ha comprado su kit, ha buscado sus firmas, y ahora nos encontramos en este impasse, en esta nebulosa, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con este dictamen aprobado en el Congreso. Efectivamente, Robert, esto constituye un golpe bajo a las organizaciones locales de todo el país, que se encuentran muchas en desacuerdo o están fuera del lineamiento de los partidos políticos tradicionales o de los partidos grandes. Y recordemos que una elección municipal es una elección de carácter local, muy vecinal, en donde los ciudadanos de cada territorio, de cada distrito, eligen al mejor vecino. Uh-huh. Y no siempre los partidos políticos colocan al mejor vecino. Son los vecinos de cada jurisdicción los que eligen, los que se agrupan y los que además proponen
un candidato a través de una organización independiente. La Constitución misma nos respalda ese derecho de, como ciudadanos, de poder elegir libremente a nuestras autoridades, y para esto la ley ha estado contemplando la participación de movimientos locales y provinciales. Sorprendentemente, la semana pasada la Comisión de Constitución del Congreso propone una reforma que pretende sacar de carrera a muchos independientes que tienen una posibilidad muy pero muy importante en sus distritos y en provincias para ganar las elecciones, pero que en este momento con esta ley los sacan de carrera. Es por eso que los independientes estamos totalmente indignados, estamos muy preocupados por lo que está pasando. Hemos realizado un pronunciamiento y además estamos coordinando una movilización al Congreso de la República para poder alzar nuestra voz de protesta y para impedir sobre todo de que este jueves aparentemente se pueda ya dar por aprobada en el Pleno del Congreso esta ley. Correcto. Esta norma, que de ser aprobada en el Congreso, va a tener que pasar al presidente de la República para que sea promulgada. Luego de ello, publicada, y de allí podrían iniciarse las acciones correspondientes ante el Tribunal Constitucional o el ente correspondiente para que pueda ser declarada inconstitucional. ¿Cómo van esas coordinaciones? Mire, el presidente de la República, nosotros esperamos que observe la ley. Vamos a cursarle también las cartas necesarias para que ellos puedan garantizar la participación democrática de los diferentes movimientos locales y regionales, y provinciales. Sabemos que, que Martín Vizcarra el vicepresidente también tiene una vocación democrática. Él proviene de una región y creo que es importante en este momento escuchar a todas las organizaciones locales y provinciales que han sido afectadas, y que solamente hasta el momento hay 500 organizaciones independientes que han sido afectadas, ¿no? Creo que nadie está en contra de fortalecer los partidos políticos. Se supone que los partidos políticos son la base de toda democracia. Justamente nosotros tenemos una democracia demasiado endeble, bastante endeble, porque no tenemos partidos políticos fortalecidos. No hay democracia interna, hay una serie de normas que tienen que aprobarse y tienen que ejecutarse entre los partidos. Las elecciones internas, por ejemplo, ¿no? Pero toda esa gama de normatividad o de reformas que pudieran hacerse y que se ha estado reclamando desde el principio de este gobierno, de esta legislatura, ¿no? Con este Congreso, desde el año pasado, se han estado pidiendo reformas desde el anterior Congreso. Una de los reclamos que más se le ha hecho al anterior Congreso es justamente no tocar el tema de la reforma electoral, y ahora también pero cae mal cuando ya prácticamente estamos en un año preelectoral, cuando ya la adquisición de un kit electoral implica, ¿no es cierto?, la adquisición de derechos, para todo ciudadano, y cae mal que esta, entre comillas, fortalecimiento a la democracia se vea en perjuicio justamente de la democracia. Efectivamente, nosotros tenemos el kit comprado, por ejemplo. Además, mañana estamos solicitando ya la cita para que nos puedan hacer la primera revisión de todos los planillones y los requisitos que nos contempla la ley, pero nos vemos afectados, vulnerados nuestros derechos y afectados sobre todo la representatividad de un grupo de vecinos que quieren un cambio diferente en cada una de sus ciudades. Uh-huh. Por eso es importante invocar al presidente de la República que observe esta ley de ser aprobada. Todo indica que va a ser aprobada porque es una ley promovida por la bancada fujimorista y por cierto sector aprista. Y creo que es importante que el presidente en este momento tome conocimiento de lo que está pasando en el país, y que sobre todo que va a generar un nuevo conflicto social al no verse representada todas las fuerzas políticas del país en esta elección municipal. Finalmente, José Manuel, entonces la convocatoria sería para el día... Mira, la convocatoria estamos fijándola ya para el día miércoles a través de redes sociales. Vamos a dar a conocer, mañana enviaremos una nota de prensa, hoy día tenemos una reunión en la noche para fijar fecha de la marcha. Pero podría ser el miércoles a las 10 de la mañana como tentativo frente al frontis del Congreso de la República, ¿no? Correcto. Muchas gracias, José Manuel, por tu presencia, y estamos acá insistiendo y básicamente tratando de informar a la población a fin de que toda elección, y principalmente la municipal, que es con la cual se eligen a vecinos para que esté la autoridad más cerca de ellos, tenga que ser lo más y absolutamente democrática. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá.
Y este es el programa 32. Miren cómo han pasado 32 semanas que estamos aquí compartiendo muchas preocupaciones de índole vecinal fundamentalmente, y que nos reportan siempre datos y detalles que hoy queremos compartir, no solamente con ustedes, sino con los invitados que tenemos. Y un punto principal que justamente acabamos de conversar con José Manuel Saavedra es este problema que hay, o que habría, si es que se aprueba una norma que impediría la postulación de candidaturas independientes en las próximas elecciones municipales. Para lo cual hemos invitado, y ya tenemos aquí en la mesa, al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Él es líder del movimiento Contigo Ciudadano y supuestamente candidato inmediatamente a las elecciones municipales con esta organización. Buenas tardes, doctor. Muy agradecido por su presencia aquí. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Justamente usted hablaba y escuchaba, el tema que habíamos conversado con José Manuel Saavedra de Magdalena respecto de este problema, ¿no?, que podría surgir si es que se aprueba en el Congreso una norma que impediría prácticamente de manera inconstitucional o antidemocrática que los movimientos independientes ya en carrera, porque ya con la adquisición de un kit electoral, ya están en carrera hacia una elección municipal que se estaba dando tranquilamente y prácticamente no había mayor preocupación. Sí, es un tema lamentable. Recordemos solamente que en las elecciones nacionales últimas, a 3 semanas del día de la votación, todavía estábamos con cambios en la normatividad electoral. Sí. Y ahora no hemos aprendido la elección y estamos prácticamente ya entrando al año electoral municipal y regional, y se están gestando varios cambios en la ley electoral, contrariamente al criterio que los propios congresistas tienen, porque hay otro proyecto de ley que está caminando en el Congreso que señala que un año antes de una elección ya no deben haber modificaciones. Y pues por lo que vemos van a haber, y muchas, ¿no?, a criterio de los señores congresistas. Este proyecto, que ya no es proyecto, es un dictamen, significa que ya fue aprobado en una comisión, en la Comisión de Constitución, de manera que está esperando el turno para ser visto en el Pleno del Congreso y eventualmente discutirse y aprobarse. Me parece que parte de un tremendo error político. Si uno lee, y yo he leído ya todo el documento con los antecedentes del dictamen, el argumento básico consiste en señalar que es necesario en la democracia peruana fortalecer la institucionalidad y fortalecer a los partidos políticos. Que nadie está en contra. Por supuesto. El problema es que para fortalecer los partidos políticos, lo que se está proponiendo es impedir que haya competencia con los partidos políticos. Es impedir que los ciudadanos tengamos la libertad de decidir por quién votamos y obligarnos a votar solamente por los partidos políticos. De manera que yo no sé si eso es ir hacia la democracia, yo no sé si eso es ir hacia la mayor institucionalidad, o es ir más bien a la autocracia y a la concentración del poder en unos partidos que están tremendamente desprestigiados. O sea, en nombre de la democracia se está atentando contra la democracia. Exactamente, ese fue el título de un pronunciamiento que hicimos el lunes por las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que precisar lo siguiente. Vamos a ver. Si lo que se quiere, y la he escuchado a la congresista letona, presidenta de la Comisión de Constitución, decir que bueno, el argumento es que hay movimientos locales y provinciales muy chiquitos, que cuando llegan desaparecen. Bueno, y la pregunta es ¿por qué desaparecen? Porque la ley actual así lo exige. Sí, o sea, un movimiento distrital y provincial hace el esfuerzo de recolectar sus firmas, hace el esfuerzo de buscar sus comités, hace el esfuerzo de convocar a los afiliados. Llega, gana o no gana, desaparece en el momento de la elección. Entonces lo que hay que hacer, siguiendo el propio discurso de la congresista letona y preocupados todos por fortalecer la democracia, es hacer al revés. Es decir, los movimientos y partidos o movimientos, en este caso provinciales y locales, provinciales y distritales, que se presenten, quedarán después de la elección y se les obligará, bajo supervisión de OMPE, a mantener criterios de democracia interna y de transparencia como corresponde. Es decir, la solución que están planteando es absurda y es contraria a prácticas democráticas normales. En segundo lugar, aquí hay un tema constitucional. Hay un tema de retroactividad. Se ha mencionado ya hace un momento en otra entrevista que aquí habría un claro criterio retroactivo, y es verdad. Ya hay sendas resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que crean jurisprudencia y señalan claramente que los derechos expectaticios empiezan con la adquisición de un kit electoral. De manera tal que todos aquellos que estamos, que es mi caso o nuestro caso, en un proceso que ya tiene reglas,
Hace algunos meses adquirimos el kit electoral y nos dijeron, señores, ustedes tienen que buscar 300.000 firmas para Lima. Ustedes tienen que tener 22 comités electorales distritales. Ustedes tienen que ser A, B, C. De pronto ahora estamos ya por terminar de cumplir estos requisitos. Nos cambian la regla del juego y nos dicen prácticamente, señores, no van. Bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué país estamos? La institucionalidad que se promueve más bien se debilita. Entonces, en este punto, yo no solamente creo que habría posibilidad, si progresara la ley, de reclamar derechos expectaticios al jurado, que ya ha declarado en otras situaciones donde empiezan, sino además creo que claramente hay derechos adquiridos aquí, derechos positivos, en la medida en que ya tenemos una serie de condicionamientos que nos obligan a actuar y lo estamos haciendo. Pero además hay un tercer factor, que en el caso del IMES hace más absurdo todavía esta medida. Esto es una medida que afecta a todo el país y estoy seguro que hay miles de movimientos en todo el país que van a ser afectados. Y si no han protestado todos de una manera tan inmediata es porque todavía creen que el proyecto va a tomar un tiempo en ser aprobado. Así es. Pero esto ya es casi inminente. Entonces, ¿qué pasa en Lima en particular? Además de los perjuicios ya señalados, que Lima, electoralmente hablando, no es región. La región es Lima provincias, la región es Callao. Lima metropolitana no es región. En la práctica, quien hace las veces de alcalde, hace administrativamente las veces de región, de presidente de región. Sin embargo, Gobernador. Electoralmente no hay región, al punto que los kits dicen ámbito provincial, refiriéndose a Lima metropolitana. Así es. Entonces, aquí tendríamos el absurdo, si esto prospera, que en las próximas elecciones del 2018 tendríamos en Lima partidos políticos y nada más que partidos políticos. Ni siquiera movimientos regionales y obviamente tampoco provinciales y locales. Nunca he visto que en elecciones municipales y regionales, y sobre todo las municipales, que son las más cercanas a la gente, al barrio, al vecino, al ciudadano, tenemos ahora que pensar, porque nuestra democracia supuestamente está muy bien, ¿no? Esta norma ni en Suiza, que es un país donde prácticamente la democracia es el modelo mundial, donde se vota hasta si el funcionario municipal va a subir de sueldo, votan todos. Imagínate que pongan una ley así, ¿no? Bueno, pero aquí que tenemos una democracia imperfecta, estamos generando una norma donde vamos a tener los limeños que en la próxima elección solo podríamos votar por los partidos. Y yo me pregunto y le pregunto a los amigos oyentes, si los partidos políticos están hoy día desacreditados, hace mucho tiempo ya, pero ahora también, y más, porque tienen cúpulas que no dejan que otros grupos o personas puedan participar, porque no transparentan el uso de sus recursos, porque se concentran y no se descentralizan, porque no están cerca a la gente, porque tienen programas obsoletos, etcétera, porque andan en líos que nadie quiere. O sea, para solucionar esos problemas de los partidos, desaparecen a los competidores. Miren, no tiene, creo, ninguna forma de sustentación que no sea sacar de la carrera a varios, y yo no quisiera pensar que esto tiene nombre propio. Veremos qué pasa y en función de eso seguiremos declarando, pero por el momento creo que todavía cuando se ve en el pleno hay la posibilidad de que se produzca un debate y yo espero que la razón y el buen sentido común predomine y no el cálculo electoral pequeño y no el facilismo de decir, bueno, como tenemos estos votos vamos a hacer lo que queremos, porque finalmente, y yo puedo volver más adelante a este estudio para ver lo que estoy pronosticando, esto que se pretende plantear como un mecanismo para eliminar competidores y quedarse solo los partidos tan desprestigiados, se va a convertir en un boomerang para los partidos y lamentablemente para la democracia. Porque si vemos las encuestas, 7 u 8 de cada 10 señalan que en las próximas elecciones municipales no quieren votar por ningún partido político. Y al 80% de la población le estamos diciendo, mira señor, tienes que votar obligatoriamente porque yo quiero así. No puede ser. Yo creo que esto es un tema que no va ni con la razón, ni con la democracia, ni con el sentido de los ciudadanos, va en contra. Y tenemos que denunciarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y justamente ese es el motivo de la invitación y lo que hemos estado también haciendo en otros sectores. Porque en realidad nadie está en contra de fortalecer los partidos. Pero tampoco puedes utilizar el tema de la democracia para perjudicar a la democracia. Contigo Ciudadano es una organización, digamos,
nueva que se ha constituido a partir de la compra del kit, justamente, porque uno compra el kit, recolecta las firmas, presenta al jurado para la evaluación del caso. ¿En qué situación se encuentra en este momento su organización? Nosotros estamos ya prácticamente casi acercándonos a la meta, que es importante para Lima. Y esa es otra cosa, el número de firmas que se piden no son pocas, ¿no? En el caso de Lima se piden 298.000 firmas válidas. Uh-huh. Hasta el día de ayer tenemos 205.000 nosotros, y al ritmo que vamos, en 2 o 3 semanas tendremos el número que se pide. Y además piden que tengas por lo menos la mitad más uno de los comités distritales de los 43 distritos de Lima, o sea, 22 al menos. Organizados, con una serie de detalles y exigencias que son propias de la búsqueda de democracia interna, y nos parece bien, uh-huh, pero totalmente contrasentido con lo que se ha planteado. Ahora hay un detalle. Originalmente, cuando han salido las primeras noticias de este dictamen, se habla de que dentro del marco de la reforma electoral, por si acaso, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, que hicieron una presentación ante el Congreso de un conjunto de proyectos de ley dentro de lo que se llama la reforma electoral, nunca plantearon esto, ¿eh? Esto se ha originado en el Congreso, no en el jurado ni en la OMPE, ¿no? Más bien, la propuesta del jurado era fortalecer los movimientos locales. De manera que ahí tenemos un elemento que seguramente nos dará una idea qué puede pasar en una instancia de reclamo acá más adelante. Alianza para Progreso con Marisol Espinosa. Sí, y entiendo que también se ha sumado la bancada de Fuerza Popular con Miki Torres, uh-huh, ¿no? Sí. Y otros congresistas de otros partidos que han sumado también votos y entusiasmo. Pero no ve ahí tal vez una suerte de venganza o revancha de parte del anterior partido que usted integraba del APRA. Bueno, ya la veremos. Uh-huh. Si es así, todavía no lo puedo afirmar, pero si es así, me parece que hay una miopía muy grande. En política, cuando se victimiza a alguien, solo se le hace un favor. De manera tal que si eso fuera cierto, vamos a ponerlo en condicional, la verdad que no han aprendido nada, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer ahora los partidos políticos y los políticos es aprender a autocriticarse, a autocriticarnos, todos los que hacemos política, y hacer las cosas con coherencia, porque la gente no quiere saber nada. Mire, estamos en una radio 930 AM, ¿no es cierto? Ya, la política está en FM o está en onda corta, y la gente está en AM. Eso es un poco lo que está pasando. Está en otra frecuencia. Y si no entienden, sobre todo quienes están dirigiendo los partidos políticos, porque yo separo el pueblo de los partidos, la población, de los líderes que están en las cúpulas. A veces uno injustamente habla de un partido y dice, bueno, es el partido, pero en realidad son 4, 5, 6, 7, 10 personas. Y no representan incluso el pensamiento de sus propias bases. Yo creo que van a llevarse grandes sorpresas. Yo espero que no sea así, pero estamos atentos, obviamente. Todos esperamos lo mismo. Esperamos pues que el jueves, ni cualquier día del pleno, pues de los próximos plenos que haya, en el Congreso, pues mande el archivo más bien, este proyecto que... Y una pregunta que hay que averiguar, que yo la pongo en este momento, y como ya la digo públicamente, ya no la pueden, digamos, fabricar, ¿no? Toda ley, yo he trabajado 8 años en el Congreso, conozco bastante bien la mecánica parlamentaria. Un proyecto de este tipo, por su importancia, tiene que haber sido consultado a los entes correspondientes. Y yo pregunto públicamente, ¿la Comisión de Constitución ha preguntado esto? ¿Qué opina al Jurado Nacional de Elecciones? Ahí me gustaría ver si existe esa opinión. Porque yo tengo entendido que esta no es la posición del jurado. En consecuencia, ahí habría otro elemento. Son entes técnicos que debían. Que por supuesto, ¿no? Que va creando las condiciones materiales para que una ley sea una ley sólida desde el punto de vista legal y constitucional. Pero en fin, ya veremos. Según la información que hay, en 30 minutos se tocó este tema y se aprobó el dictamen sin mayor, salvo la oposición de un par de... Me hubiera gustado que esa misma velocidad la tengan para proyectos que están ahí esperando con respecto a la seguridad ciudadana o con respecto a temas de educación o salud, ¿no? O del agua. O de agua, por supuesto. Temas tan importantes, ¿no? Suponiendo que el Congreso pues defina archivar este documento, este proyecto de ley, Contigo Ciudadano, y bueno, y todas las organizaciones van a tener la posibilidad de participar si es que cumple con las normas de inscripción. En este caso, Contigo Ciudadano, ¿qué aspira? Ya entremos un poco en materia electoral. Además de ganar las elecciones, por supuesto, ¿qué plantea al limeño de ayer y de hoy? Primero aspira a convertirse en uno, no el único, en uno de los protagonistas de un debate sobre innovación política en el país. Creo que ese es un punto central.
si estamos en movimientos independientes, incluso personas como yo que hemos estado en partidos políticos, y hay muchísima gente en esa situación, y la gran mayoría de gente que nunca ha estado en ningún partido, que no quiere estarlo, que no. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar abierta y honestamente por innovar la política, que significa, número 1, caminar permanentemente y no solo en campaña. Número 2, cumplir lo que ofreces y solo ofrecer lo que puedes hacer. Número 3, transparentar tu gestión, tus recursos y el uso que haces de esos recursos políticamente hablando. Número 4, permitir que otras personas igualmente capaces puedan también estar en puestos de liderazgo en el movimiento y obviamente desarrollar la democracia interna y la capacitación política que hace mucho tiempo los partidos no hacen y que desde estos movimientos independientes tenemos que impulsar. La política debe permitir, la innovación política debe permitir formar políticamente, sobre todo a los nuevos ciudadanos, y darles la posibilidad, si lo desean, de participar políticamente con decencia y haciendo docencia. Y eso es un tema que no pueden renunciar quienes pretenden hacer política de otra manera. Entonces, innovación política significa, de alguna manera, tratar de reconectarse con la gente, tener un programa oxigenado que permita conectar con lo que realmente la gente quiere. A ver, los partidos políticos que pretenden quedarse con estos mecanismos coercitivos, ¿cuál es el pronunciamiento último que han hecho con respecto, por ejemplo, al tema de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el último pronunciamiento que algún partido político ha hecho en las últimas semanas sobre el tema del tráfico o sobre el tema de las tierras y las invasiones y los sicarios que afectan a millones de personas, por ejemplo, en Lima? Entonces ahí tenemos una... Y algo más grave, por ejemplo, estas últimas semanas en debate ha estado en todas partes el tema de la liberación de varios terroristas. ¿Acaso se ha hecho desde los partidos políticos una lucha ideológica, ¿no?, respecto de lo que queda de Sendero Luminoso de los partidos? ¿Qué plantearon los partidos políticos cuando estuvo la huelga magisterial? Yo respeto mucho a los maestros, mi madre fue maestra, conozco de cerca su sacrificio y su valía, pero claramente en este movimiento, con puntos de reivindicación que son reales, válidos, se han empezado a tener discursos radicales. ¿Cuál ha sido el partido político que ha planteado, mire, nuestra posición, nuestro modelo educativo es este, señor Castillo? ¿Cuál es el modelo político que usted plantea? Ya, usted tiene todo el derecho de representar a los maestros que dicen estar con usted. Perfecto. Yo quiero saber qué le enseña a nuestros hijos. Yo quiero saber cuáles son sus valores, qué cosa es lo que usted plantea, hacia dónde quiere usted que vaya el modelo educativo. ¿Dónde están los partidos? Los partidos solo están en la maña y en la moña. Eso es un tema que tiene que corregirse. Correcto. Bueno, en todo caso, estamos hablando aquí... Sí, estamos hablando aquí de un tema ya pues que es histórico, prácticamente es algo así como endémico para los partidos y para nuestra historia en el Perú. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar aquí en Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá, continuando con la entrevista al doctor Enrique Cornejo. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos con el doctor Enrique Cornejo, candidato, o esperamos que sea candidato a las elecciones municipales, como esperan todos los independientes presentar su propuesta, porque esta no es una cuestión de imposición, sino es una alternativa que se le da al vecino en comparación pues con otros partidos que también tienen el derecho de postularla. Y yendo, bueno, ya más allá del tema de si se postula o no, esperamos que el Congreso resuelva lo conveniente archivando el documento en mención. Estábamos preguntándole al doctor Cornejo a qué aspira Contigo Ciudadano, más allá de ganar las elecciones, más allá de tener un trabajo importante respecto del tema propiamente político interno, ¿no?, de desarrollo de cada uno de sus integrantes, de desarrollar democracia en la población. ¿Y qué pensaba o qué piensa dentro de estas 4 limas que tenemos y que complican el planteamiento como plan de gobierno? Porque cada lima, tanto Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro, son diferentes. Entonces, hacer un planteamiento integral complica, salvo en los casos pues de transporte vial, que sí necesitamos pues unas rutas bastante diseñadas, muy bien diseñadas para poder resolver el problema actual. Lima necesita, por el contrario, pienso yo, un planteamiento integral. Precisamente el problema de Lima es manejarse por compartimentos estancos. Ahora, ya para efectos prácticos de gestión, como lo hace la Iglesia Católica, como lo hacen las iglesias evangélicas, en fin, se divide por Lima Centro, Norte, Sur, Este, en fin, me parece bien. Pero antes la pregunta básica es ¿hacia dónde va una ciudad metrópoli como Lima? Lima es la única capital
que se maneja al tuntún, ¿no? La Paz, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Santiago, por poner las capitales vecinas de los países vecinos, hace tiempo dejaron de manejarse con improvisación. Aquí se maneja no solamente al tuntún en el sentido que no hay plan de largo plazo, sino que además depende del buen humor del alcalde o de la alcaldesa, dependiendo, ¿no? De manera que cambiamos, por ejemplo, aquí estamos en Radio Moderna, que está justo a una cuadra de la obra símbolo del alcalde Castañeda en este periodo, que es el bypass de 28 de julio. Un ejemplo de improvisación. Es una obra que se hizo porque el alcalde quiso hacerla, porque no tenía otra obra emblemática que ofrecer, y al final se hizo con serios problemas estructurales, sin diseño, sin planeamiento, de manera que los autos que salen hacia Miraflores, digamos, o hacia el sur, después de pasar el bypass, se encuentran de nuevo con la nada. Es decir, yo puedo ahorrarme 10 minutos por pasar el bypass y genero un embotellamiento de 20 minutos pasando nomás, porque no hay ningún plan de desvío, no hay ninguna sincronización de semáforos, ni siquiera para los peatones, ¿no? Donde, por cierto, la ausencia de la autoridad es muy clara. Vuelvo a citar esta calle para venir hoy día a la radio. Pasé por un edificio que está aquí a media cuadra, están construyendo, y bueno, como manda la norma, han puesto un caminito para los peatones. Pero resulta que ese caminito lo han también inutilizado. Entonces los peatones tenemos que avanzar por la calle con peligro, como es cruzar este bypass de 28 de julio. Ese bypass supuestamente tenía una plaza arriba que ya fue suspendida, ¿no? Han cancelado eso. Han cancelado, de manera que realmente una improvisación total. Entonces lo primero es, hay que darle norte a esta ciudad, hay que darle un horizonte, hacia dónde vamos. Una ciudad que tiene cerca de 10 millones de habitantes tiene que tener claro cuál es, por ejemplo, su ordenamiento territorial. La gestión territorial de la ciudad tiene que ser una gestión moderna, segura, que tenga criterios ambientales y, sobre todo, que piense en la gente. Por ejemplo, nuevas habilitaciones urbanas para grandes desarrollos inmobiliarios, ya a los extremos de la ciudad. Ya estamos en momento de ordenarla así a la ciudad. Norte de la ciudad, Ancón para arriba y quizás fuera de lo que es actualmente Lima, y Villa El Salvador, Lurín, en fin, hacia el sur. Y en el este, con dificultades de terrenos, también. Entonces tenemos que ver zonas industriales. Bueno, Lurín, Ancón, ¿no? Tal vez Villa El Salvador en algún sentido, pero tenemos que ya sacar del centro de la ciudad establecimientos industriales que lo que generan es congestión, que lo que generan es más bien inseguridad. Luego tenemos empresas de transporte que están en toda la ciudad, ¿no? Esta es la única ciudad que para salir fuera de la ciudad hay que entrar a la ciudad. O sea, yo me voy a Huancayo, tengo que entrar a la estación que está dentro de la ciudad. Yo me voy a Tarma, tengo que entrar a la estación que está dentro de la ciudad. Entonces, para calcular cuánto tiempo demoro hasta Huancayo Tarma, tengo que sumar 1 hora y media de salida de la ciudad. Esto es una locura. Hay que poner las estaciones, los terrapuertos, fuera de la ciudad. Y de manera que uno ya inicia su camino de viaje saliendo de la ciudad para tomar su bus, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una demostración de que aquí está todo desordenado. Y yo creo que lo primero que tenemos que poner entonces es orden, norte, y en tercer lugar tenemos que poner liderazgo a esta ciudad. La conjunción de los alcaldes distritales 43 y el alcalde provincial a través de lo que se llama la Asamblea Metropolitana de Alcaldes no funciona. Creo que el alcalde de Castañeda lo ha citado 1 o 2 veces, pero luego de pasar lista se ha ido y no le ha dado mayor importancia. Me parece un error tremendo, porque entonces tenemos pues que cada quien va por su lado. Por ejemplo, la Costa Verde. La Costa Verde tiene 9 distritos involucrados y tiene 9 formas de pensar con respecto a la Costa Verde. Hay una autoridad que se llama la Autoridad de la Costa Verde que nadie conoce, ni tiene peso para intervenir. Y entonces unos hacen un trabajo interesante de ganar terreno a la playa, otros no. Otros más bien pierden playa licitando o concesionando espacios para establecimientos comerciales dentro de la playa o dentro de lo que hay de malecón, ¿no? Algo. Otros estabilizan taludes con buen criterio, otros no hacen nada y se siguen cayendo las piedras peligrosamente a los que pasan por allá. Se hacen puentes peatonales inconclusos, ¿no? Me da mucho temor que se haya acordado que la misa
multitudinaria del Papa Francisco el próximo año va a ser en la playa, en Costa Verde, en Magdalena, entiendo. Me da muchísimo temor que haya una congregación de 2 millones de personas y pudiéramos tener un terremoto de gran envergadura en ese momento. No sé qué puede pasar. Si yo solamente hoy día puedo ver en cuántos minutos puedo subir para ganar altura frente a un eventual tsunami, aparte del problema del terremoto y la caída de piedras por los taludes no estabilizados, yo creo que una concentración, ni siquiera de 2 millones de personas, una concentración de 10.000 personas, una mistura, por ejemplo, no se salvan en una condición de este tipo, porque, es decir, la gente tiene que ganar la altura, los autos no van a poder subir porque se van a atorar las vías y los puentes peatonales no están concluidos. Entonces yo creo que hay una tremenda falta de planificación y de responsabilidad en el manejo de la ciudad, y así creo que las cosas salen muy mal. Pero ese es un problema histórico, que en el Perú no tenemos jamás habido un proyecto nacional, no sabemos a dónde vamos, dónde llevar el país, y como consecuencia de eso debería haber, pues para cada región, para Lima Metropolitana, que es la capital, debería tenerse algo proyectado dentro de este gran proyecto nacional que no hay. Correcto. Entonces, ¿cómo hacen los distritos inclusive para desarrollar un proyecto, una propuesta de gobierno, si es que al final va a chocar o no sabe o no está coordinada dentro de este marco amplio de Lima Metropolitana? Pero primero, que creo que tampoco hay que inventar mucho. Hay planes. La señora Villarán, con quien no tengo mucha cercanía, al contrario, hemos sido adversarios políticos en la anterior campaña, sin embargo, durante su gestión impulsó que se modernizara un plan de largo plazo para Lima, o de mediano plazo ya, se hizo un plan con M, 2035, Plan 2035. Y el señor Castañeda no le interesó, no lo ha usado, lo ha archivado, lo ha encajonado. De manera que planes hay, pero obviamente le podemos poner el matiz que uno quiere, la velocidad que uno quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, el presidente Kuczynski dice, vamos a hacer trenes de cercanía. Muy bien, ya ha dicho, vamos a empezar con un tren de cercanía al norte. Excelente, esa fue una propuesta mía también en el 2014. Muy bien, estamos de acuerdo, hay que aprobarlo, pero la pregunta es, ¿para qué? Los trenes de cercanía tienen que servir para llevar y traer gente a Lima y devolverla a su casa en la noche. O sea, la planificación debe estar en función de la gente, no del tren. Entonces, si yo planifico un tren de cercanía, eso tiene que ir aparejado con la organización de desarrollos inmobiliarios en Ancón, Huaral, etcétera, de manera tal que ya Lima la vaya un poco desconcentrando de estos crecimientos inmobiliarios, y lo que es hoy día el factor fundamental, la distancia, deje de serlo. Un tren de cercanías me puede traer a las 6 de la mañana a Lima y me puede devolver a las 8 o 9 de la noche a mi casa. ¿En dónde? En Huaral o en Cañete, en el mismo día, y con gran seguridad y velocidad, como sucede en París, en Barcelona, en Santiago, en Sao Paulo, en todo lado. O sea, yo tengo que cambiar el chip, tengo que pensar en la gente. Por ejemplo, si yo quiero hacer el malecón o el bypass de 28 de julio, lo primero que tengo que pensar es cómo va a caminar la gente. Hoy camina por la pista, porque nadie pensó en la gente. Si yo pienso en el tráfico, yo tengo que pensar, a ver, ¿cuántas horas pasamos en el tráfico? 3 horas en promedio, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta. Bueno, yo quiero bajar media hora esas 3 horas. Quiero 30 minutos de devolver a la gente para que puedan estar en su casa, en su estudio, en su descanso, donde quieran, en su trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sin construcciones, la voy a hacer con pura gestión. Yo quiero, por ejemplo, ordenar el tráfico regulando el horario de los camiones y de los buses interprovinciales. Yo quiero que no entren a Lima entre 7 y 10 de la mañana y entre 7 y 10 de la noche. Y para que no se desabastezca Lima, tenemos que de noche, o sea, de madrugada, hacer la logística en los mercados y en los centros comerciales. Y los containers, que vayan por otras rutas, pero que no me entren en la ciudad. Y los buses tampoco. El último bus que venga de Trujillo, hay bus hasta las 12 de la noche, claro, entran a las 8 de la mañana. Pero el último bus que salga de Trujillo el día domingo, que salga pues a las 6 de la tarde. Ahí va a tener usted que aplicar una fuerte dosis de convencimiento y capacidad de concertación. Para porque, eso por ejemplo, tenemos acá la región Callao, la provincia del Callao, que pese que formamos parte prácticamente del mismo territorio, está dividido, ¿no es cierto? Tenemos un problema con ellos. Huarochirí, por el otro lado, tenemos problemas con el gobierno central. A veces el gobierno central impide el desarrollo pues de las organizaciones como este caso la Municipalidad de Lima, y el Congreso inclusive. Si yo soy alcalde de Lima, yo al día siguiente que soy electo voy a visitar al señor Kuczynski, al presidente de la República. Y le digo, señor Kuczynski, 2 cosas. Primero, hágame el favor a través de su primera ministro
espero que esté la primer ministro actual todavía, transferirme educación y salud al municipio. Porque efectivamente es la única región, administrativamente hablando, que no ha recibido educación y salud. ¿Por qué quiero educación y salud? Porque ¿cómo combato a la pandilla? ¿Cómo combato la droga? ¿Cómo combato la violencia juvenil? Con educación. ¿Cómo promuevo los buenos valores? Con educación. ¿Cómo promuevo la salud? Con educación y salud. ¿Cómo promuevo que haya menos accidentes de tránsito? Con educación vial. Entonces yo tengo que tener educación y salud. Pero además, le voy a decir, señor Kuczynski, usted tiene que arreglar un problema en la ciudad capital donde está su palacio de gobierno. Y resulta que la ciudad de Lima, que históricamente ha sido la que ha concentrado todo el poder y todavía lo concentra, sin embargo está castigada. Aquí tenemos casi 10 millones de habitantes y la mayor anemia, absolutamente hablando, en niños menores de 5 años, pero no tenemos un sol de canon, porque aquí no hay canon. El canon lo tiene el Callao porque tiene el aeropuerto y el puerto. Y la pregunta es, ¿el aeropuerto del puerto es para el Callao o es para Lima y Callao? Vamos a decirlo así. ¿Y el negocio sale del Callao o sale de Lima? Entonces, como sucede con Huancavelica, yo quiero plantear un canon, por lo menos por derecho de paso. Y para no pelearnos con el Callao, que no le quiten plata a nadie, sino que me lo dé el gobierno central. Porque necesitamos aquí recursos para poder hacer, por ejemplo, educación y salud de calidad. Entonces, yo creo que mirando la ciudad como un manejo integral, las cosas pueden cambiar y se puede convencer a la gente. La gente se convence si sabe que lo que se está planteando le va a servir. Yo tengo la experiencia del tren eléctrico. He hecho, como ministro, una obra con el equipo que me acompañaba, ¿no? En 14 meses, dentro de una ciudad que no dejó de hacer nada de lo que hacía. Eso podría ser imposible en una situación normal. Aquí fue posible. ¿Por qué? Porque escuchamos a la gente, tomamos en cuenta sus criterios y sabiendo que íbamos a molestar, minimizamos la molestia y abreviamos los plazos. Entonces se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo como alcalde, aquí en la avenida Arenales, donde está la radio, llamo a Sedapal, a quién está aquí, Luz del Sur, llamo a Telefónica, a Vitel, a Claro, a Cali, a todos los que hacen huecos. Y le digo, señores, ¿cuáles son las obras que me van a hacer en los próximos 12 meses en la avenida Arenales? Bueno, me dirán, yo tengo esta obra, otro no sabrá. Bueno, yo voy a dar permiso para obras en la avenida Arenales solamente a los que me planteen sus acciones hasta tal fecha. Y me las hacen simultáneamente. Un solo hueco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Va a haber, primero entra Telefónica, abre hueco. Un fastidio. Después entra el edificio que está al costado, otro hueco. Después viene Sedapal, otro hueco en el mismo sitio y todos gastando plata, gastando energía y fastidiando a la gente. Un solo hueco, un solo tiempo, eso es liderazgo. Yo creo que el alcalde o la alcaldía metropolitana tiene que tener ese liderazgo y dejar de pensar en una obrita o en una cosa pequeña y mirar el norte para llevar a esta ciudad hacia objetivos superiores. Lima necesita manejarse como una metrópoli. Es la única metrópoli que tiene 3 joyas: el centro histórico, la Costa Verde y los pantanos de Villa, y los tiene abandonados los 3. 2 temas que después de la pausa quiero conversar con usted. Acciones de emergencia, o sea, acciones inmediatas en seguridad, en tránsito, etcétera, y el tema del cercado. ¿Puede ser distrito o está bien como está en estos momentos? Una pausa y retornamos. Listo, continuando aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Antes de proseguir, queremos agradecer, como todas las semanas, a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Gracias, Naricitas, por el apoyo permanente en esta tarea que estamos aquí. Y continuando pues con nuestro invitado Enrique Cornejo, le preguntábamos pues que efectivamente, o sea, falta planificación, falta coordinaciones, siempre ha sido un problema del Perú. O sea, ahora importante estas coordinaciones si es que queremos convencer, porque hay normas, por ejemplo el TLC a veces nos obliga a que las municipalidades no tengan cómo controlar el hacer un hueco, porque por un lado las empresas de energía eléctrica hacen su tarea, por otro las del agua, etcétera. Va a necesitarse justamente ese liderazgo para que pueda convencer más allá de lo que diga una norma. Esa es capacidad de concertación. Pero estamos preocupados porque, si bien es cierto, hay una serie de tareas que seguramente tiene planificadas hacer y que son de mediano y largo plazo inclusive,
hay tareas de corto plazo que son las acciones de emergencia. Tenemos problemas aquí para reducir notoriamente la delincuencia. Por lo menos la sensación de inseguridad es tremenda en Lima, fundamentalmente, en el país en general, pero estamos hablando hoy día de Lima metropolitana, ¿no? La delincuencia prácticamente ha tomado por asalto las calles, ¿no? Las encuestas dicen que el vecino, el ciudadano, lo que más requiere, más exige a la autoridad es su seguridad, porque si no tiene vida, no tiene tranquilidad, pues no puede desarrollarse absolutamente nada. En otros casos también, como segundo tema, tenemos también el tema de las vías, bueno, el transporte vial, ¿no? Que ya lo hemos tocado, pero hay acciones de emergencia. ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? Bueno, evidentemente, en el caso de la seguridad ciudadana, tenemos que formar parte de un proyecto más integral que incluye al gobierno nacional, que tiene a la policía y al Ministerio del Interior en su ámbito. Pero el alcalde puede convertirse siempre, con el liderazgo que necesita, en un gran gestor de la ciudad para dar condiciones de seguridad. Por ejemplo, calle oscura con luz, eso es una tarea que puede hacer el alcalde. Luz para las calles oscuras. Calle no vigilada, más cámaras. Y mi propuesta es no gastar un sol más en cámaras, sino multiplicar por 6 las cámaras que tenga Lima, simplemente conectando las cámaras privadas del grifo, del centro comercial, de la farmacia, todos tienen cámaras, y conectarlas al sistema de la policía y del serenazgo, y multiplicar por 6, por 7, por 8 el número de cámaras que hay en Lima. Más ojos para vigilar. Esas son medidas prácticas que se pueden tomar. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, con el distrito cercado, por ejemplo, aquí todos están... Bueno, hay que hacer una verdadera reforma, porque hay empresas privadas que tienen mejor centro de monitoreo que el que tiene Lima Metropolitana. No puede ser que una capital tenga un centro de monitoreo tan pobre, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema fundamental. Y no es cuestión de ponerle más cámaras, sino visualizar el tema de una manera diferente. Y obviamente hay que conectar los centros de monitoreo de los distritos con el del cercado. ¿No? ¿Y el cercado como tal merece ser distrito? Sí, yo creo que merece ser distrito. De manera que, más bien, de fortalecer la tarea metropolitana del alcalde de la ciudad, ¿no? La tarea de liderazgo macro que tiene que tener el alcalde de la ciudad. Porque el cercado anda abandonado realmente. Todos le ofrecen el oro y el moro, pero al final no tienen alcalde. Y está la basura y el abandono muy claro en el mismo centro de Lima. ¿Y no hay un aprovechamiento turístico como debería ser? Sí, yo creo que deberían tener un alcalde. Creo que eso es un tema que se puede impulsar, y yo por lo menos creo que hay que impulsarlo. Luego tenemos parques y jardines. La OMS plantea como criterio técnico que haya pues 6 a 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y aquí tenemos en algunos distritos 1.5, y en algunos distritos sí tenemos bastante buen coeficiente, Surco, Miraflores, San Isidro, pero son los distritos de mayores recursos. Pero Lima en su conjunto necesita respirar un poco. Entonces yo creo que preservar lugares para parques... La famosa Costa Verde que hemos estado hablando hace un momento. No es verde, sí. Pero los parques, sobre todo como elementos, siempre ahora pensando en la gente, digamos, de formación, de distracción, de recreación, de descanso, para vivir un poco más adecuadamente. Entonces, ¿cómo lograr que estos parques estén, en primer lugar, preservando lugares de parques? El otro día estaba en San Luis, en Chorrillos, y hay toda una movilización de la población, porque el señor alcalde de Chorrillos ha decidido que un parque muy importante de ese distrito se convierta en una zona de cemento para un módulo judicial. Por supuesto que está muy, muy bien que desarrolle un módulo judicial, pero a costa de un parque no. Entonces hay que preservar las áreas verdes y más bien incrementarlas. Ahora, ¿cómo regar parques para que no cueste tanto? Yo tengo una propuesta. Cuando fui ministro de Vivienda, impulsé los proyectos de la Taboada y de la Chira, que son los proyectos de tratamiento del agua residual que todos los limeños producimos diariamente. Nosotros producimos 23 metros cúbicos por segundo de desagüe. Y esos desagües se van, la mayor parte por la Taboada y la otra para la Chira en Chorrillos, y allí se transforman, se limpian, digamos así, y se envían al mar ya tratados. Y el mar hace su trabajo y termina de desaparecer el efecto contaminante. Bueno, somos la única ciudad que bota al mar 23 metros cúbicos de desagües tratados. Yo quiero recuperar 2 metros cúbicos, 2 nada más, de esos 23.
La inversión consiste en traer de regreso el agua ya tratada. Y con eso puedo regar los 43 distritos de Lima y sus parques, bajando además el costo tremendamente porque no tengo que estar movilizando camiones cisterna, etcétera. Siempre el mar ha sido víctima de nosotros. A propósito, antes de que nos gane la hora, tenemos en la Costa Verde y en la Costanera fundamentalmente, y en el distrito de San Miguel, nuevamente yendo a mi distrito, el Maranguita. Acabamos de tener un problema, un incendio la semana pasada, y permanentemente tenemos reyertas, tenemos fugas. ¿Cómo hacer para sacar el Maranguita de ahí, finalmente? Tiene que salir. Y hay que buscar un terreno que esté en otro lado, ¿no? Ayer hubo un interesante informe periodístico en un canal de televisión de cómo a los más peligrosos delincuentes se los habían llevado a Cerro de Pasco, ¿no? Espero que no salga ninguna organización de derechos humanos a decir por qué hace tanto frío, ¿no? Ahí no tienen celular, no tienen nada. Me hizo acordar en mis tiempos de niño cuando había el CEPA, ¿no? Sí. Donde a los más avesados delincuentes los llevaban al CEPA a chambear, ¿no? Y a ver que se escape, pues la selva se encargaba de que no tuvieran ese propósito. En este caso son muchachos que todavía pueden, digamos, cambiar. Hay que educarlos y que más bien Maranguita no se convierta en un centro de entrenamiento para futuros delincuentes mayores, ¿no? Pero hay educación inicial de la delincuencia. Una educación, sí, pues hay que realmente reeducarlos. Y hay que sacar ese centro del centro de la ciudad, en este caso de San Miguel. Son 4 manzanas que se espera también, a propósito, que sea parque, ¿no? Área verde. Bueno, muy bien. La fórmula es la siguiente. Se busca un inversionista privado que quiera desarrollar ahí un parque con algunos, puede haber estacionamientos, puede haber algunas zonas comerciales que pueden estar como en La Victoria, en la parte subterránea, ¿no es cierto?, para mantener el área verde. En fin, el diseño, para eso están los arquitectos y los artistas. Todos tenemos que trabajar. Ya, pero ¿cuál es el concepto? El dinero que genera esto permite construir en otro lugar Maranguita. Y ya le pedimos al Estado, para no hacerla tan cara, que nos done un terreno, pues, en alguna zona un poco alejada, ¿no? De manera tal que cumplamos los dos objetivos, de suerte que no se vista un santo para desvestir otro, ¿no? Yo creo que finalmente quería, porque ya tenemos la hora casi lista, tenemos un tema de que, bueno, es usted tal vez uno de los personajes que ya tuvo una participación electoral municipal muy buena, ¿no? Que por cuestiones de tiempo dice que no llegó a su destino y a lo mejor no hubiéramos tenido la gestión municipal que hoy día tenemos. Sin embargo, ahora hay sombras por el caso del tema Odebrecht, que no quería dejarlo pasar. Han habido acusaciones, han habido por lo menos reportajes de los medios de comunicación. ¿Qué tanto tenemos que creer o no creer en ello? No, yo creo que el caso de Lavajato es un caso real y dramático. Fue un sistema internacional de corrupción que se diseñó con métodos y criterios técnicos que estaban hechos para ir por debajo del radar del Estado. Nos sorprendieron a nosotros y a otros 20 y tantos países. Y la madre de las coimas estaba en Suiza, el país más seguro, el país donde está la banca más prestigiosa. Albergó a la empresa brasileña donde se diseñaban y se dirigían desde ahí las coimas a todo el mundo. Y esa fue una empresa brasileña. Pero para que no haya duda, hubo una empresa suiza que le encriptó la información a la brasileña, de seguridad, digamos. Quiere decir que esto superaba los métodos y criterios que normalmente el Estado tenía para prevenir hechos de corrupción y de delitos. Entonces, ¿qué mensaje debemos tener? Primero, mirar bien a todos los que están a tu alrededor. Yo, por ejemplo, hoy día soy bastante desconfiado. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no es cierto? Primero, y hay métodos, declaraciones juradas que pueden ir acompañadas, por ejemplo, de polígrafos. Creo que debería el municipio de Lima ser la primera institución de Perú que apueste al ISO 37001, que es el ISO antisoborno. Creo que deberíamos tener capítulos y cláusulas en los contratos públicos con el municipio y con el Estado que digan cláusula de probidad. Si te descubro un tema de corrupción o algún intento,
te vas a la cárcel, no hay posibilidad de arbitraje y se acabó la cuestión. Cosas como esas hay que hacer, pero sí es un hecho real lamentable y que no debe repetirse. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor, por su presencia aquí. Esperemos tener una próxima oportunidad. Hemos tenido aquí al doctor Enrique Cornejo Ramírez, líder del Movimiento Independiente Contigo Ciudadano, candidato eventual a la Alcaldía de Lima, y estamos con Siempre con la Verdad en Radio Moderna, Radio Papá, la próxima semana a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.